¿Cómo están? Bien, sí, ¿Se señora. escucha eco? Me da la impresión. No, nosotros escuchamos bien. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Bienvenidos, buenas noches a todos los que se han venido conectando. Ya voy a enviar un mensaje para que las personas sepan que ya estamos iniciando, que ya estamos conectados. Entonces, regálame un minuto. Voy a ver. Informando a la gente que ya estamos conectadísimos. Gracias, Diana, y gracias, Edwin, por este espacio tan lindo que nos das. No, Con gusto. con mucho gusto, Iris. Bienvenida, Vanessa, bienvenida a este espacio. Vamos a dar un minutico para que la gente se conecte. Siempre tratamos de ser muy puntuales para aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, vamos a ver, iniciando. A ver cuántos más se conectan el día de hoy. Bueno, este es un espacio para ustedes diseñado especialmente para que ustedes puedan adquirir información muy valiosa para que puedan comprar su vivienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá en este espacio? Primero, una de las primeras charlas que se dio fue dando información sobre los inmuebles, qué tipo de inmuebles hay, cómo se aplican los subsidios, cuál es la diferencia entre aplicar a un apartamento con subsidio, sin subsidio, o vivienda usada, vivienda nueva, cómo es el tema de la inicial. Toda esa información se dio, igual la pueden encontrar en YouTube, está subido, ya se cargó el video, que fue uno de los primeros que se hizo. Después hicimos una presentación muy linda con asesores de créditos. Primero se hizo con asesoras del BBVA y después se hizo con el Fondo Nacional. Todo eso lo pueden encontrar en la página Iris Vivienda en YouTube. YouTube Iris Vivienda. Igual si necesitan el enlace me lo pueden solicitar y yo con mucho gusto se los doy. Lo puedo compartir al grupo, que ya lo he ido compartiendo al grupo del Zuni Inmobiliario. Bien. Y hoy tenemos una hermosa compañía que tenía días tratando de convocarlos para que nos acompañaran. Ellos son una pareja de asesores inmobiliarios y ahorita les voy a hacer la presentación muy formal de ellos y espero que lo aprovechen, que tengan todas las preguntas allí bien apuntadas. Pueden levantar la mano si que alguien quiere interactuar directamente con ellos. Pueden levantar la mano y le damos el espacio para que hagan sus preguntas. O si no, también nos pueden dejar sus preguntas en el chat y yo voy a estar revisando y con mucho gusto les voy a ir leyendo las preguntas a Diana y a Edwin para que ellos nos aclaren todas las preguntas que ustedes tienen. Recuerden que si ustedes hacen una pregunta, con esa pregunta que hagan, van a ayudar a otras personas que están escuchando y que no se atreven a preguntar o que en ese momento no pueden preguntar. Entonces, esa pregunta que ustedes hacen les puede servir también a otras personas. Les pido también compartan esta información con terceras personas, con otros que también estén interesados en comprar vivienda, porque hay muchos que desean tener vivienda, pero no saben por dónde empezar. O sea, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que hacer? Entonces, aquí lo primero que nosotros hacemos es revisar dónde quiero comprar, qué características tengo, cuáles son los recursos con los que cuento en este momento. ¿Me conviene un apartamento con subsidio? ¿Me conviene uno sin subsidio? ¿Me conviene algo sobre planos o me conviene algo de entrega inmediata? Entonces, son muchas cosas que nosotros podemos decir, wow, ¿y cómo sé yo qué es lo que a mí me sirve? Entonces, para eso estamos nosotros, que somos los asesores, por un lado, los asesores inmobiliarios y por el otro lado, los asesores de crédito hipotecario. Entonces, ustedes son unos niños que están empezando a dar sus primeros pasos y como papá y mamá nos llevaban así de la mano, por un lado va el banco y por el otro lado el asesor inmobiliario para que ustedes den esos pasos bien seguros y bien firmes hacia esa meta que es tener vivienda propia. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este espacio que con mucho amor los abro para todos ustedes y todos los que estamos aquí.
salgamos con mucha información valiosa el día de hoy. Entonces, ahora sí paso a presentar muy formalmente a nuestra querida Diana Lucía y a nuestro querido Edwin García. Ellos son asesores de crédito hipotecarios y como lo anuncié en el grupo del Zoom Inmobiliario, ellos son una pareja de asesores inmobiliarios que en algún momento también pasaron por lo que están pasando ustedes. Dijeron, bueno, ¿y cómo hago yo para tramitar un crédito hipotecario? Entonces, ellos ya avanzaron por ese camino que ustedes están empezando a tramitar. Entonces, les van a hablar desde su experiencia como compradores y les van a hablar desde su experiencia como asesores inmobiliarios. Algo muy lindo de ellos es que ellos son asesores no solo de un banco, sino que manejan varias entidades financieras y han trabajado a lo largo de sus años de experiencia, han trabajado con muchas entidades financieras, por lo tanto manejan mucha experiencia. Nos pueden decir, según el caso, según la situación de cada uno de ustedes, de cada cliente, ellos le pueden decir, te conviene este banco, te conviene este otro banco, necesitas estos requisitos, cómo nos van a indicar cómo prepararnos, o sea, lo que les he dicho, cómo ponernos bonitos para el banco, ¿sí? Entonces, Diana, Edwin, bienvenidos a este espacio. Aquí los dejo para que ustedes interactúen con nuestros asistentes, con nuestros participantes, y voy a estar muy pendiente de las manitos levantadas y de las preguntas que nos hagan en el Zoom, en el chat. Bienvenidos. Listo, ok. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente quiero agradecer primero a ti, Iris, por hacernos esta maravillosa invitación y a todos a ustedes por sacar este tiempito. La verdad esperamos que se lleven una información muy valiosa porque pues realmente comprar vivienda es el sueño de cada familia, ¿sí? Como fue nuestro sueño alguna vez, ya hecho realidad. Hemos ayudado también en nuestra experiencia a cumplir este sueño a muchas personas, a muchas familias, y queremos seguir ayudando o aportando un poco para que ese sueño siga trasladándose a muchas familias más, ¿no? Entonces, bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Edwin García. Eh, Soy ejecutivo de créditos de vivienda actualmente del Banco Scotiabank Colpatria. Trabajo directamente con este banco hace 2 años ya, pero realmente es que en el sector financiero tengo una experiencia de 15 años trabajando en el sector Así es. financiero. Conocí a Iris, creo que cuando trabajé con Banco Avevillas, que fue mi primer banco. Después tuve la fortuna de trabajar también con Banco BVA, Banco Itaú y actualmente con Banco Scotiabank Colpatria, ¿sí? Mi esposa, Diana, pues ya se la voy a presentar. También ha tenido una experiencia en el sector inmobiliario. Ella tiene la mezcla de los dos sectores, ¿sí? Entonces, Diana ya les va a contar más o menos cuál ha sido su experiencia laboral. Y más o menos hace unos 3, 4 años nos especializamos solo créditos de vivienda, ¿sí? Entonces, mi vida, cuéntales. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como Edu les decía, primero pues muchas gracias a Iris por esta invitación. Fue un poquito difícil ahí planear el espacio, pero bueno, ya se dieron las cosas. Como decía Edwin, yo trabajé inicialmente pues el tema de vivienda, lo inicié con una inmobiliaria donde trabajé casi 9 años el tema de arriendos. Luego me pasé a Fénix Construcciones, que es una constructora pues bueno, que fue una constructora bastante conocida acá en Bucaramanga con varios proyectos. Ahí trabajé más o menos un añito y luego se me dio la oportunidad de trabajar con BBVA. Luego, pues ya tomamos la decisión de independizarnos en el tema hipotecario para poder manejar como varios bancos, ¿sí? No solamente ofrecerle una opción al cliente, sino manejar varias opciones, porque pues sucedía que a veces por ciertos perfiles no aplicaban por los bancos que estábamos actualmente trabajando y pues se nos perdía, digamos, que los clientes o nos tocaba referirlos a otras personas que de pronto a veces no tenían como el tiempo o algo así. Entonces decidimos como independizarnos y abrir códigos con varios bancos para poder revisar ese caso
por diferentes opciones, porque realmente siempre se lo decimos a la gente cuando nos llamamos a brindarles asesoría o nos refieren a los clientes, realmente no es solamente buscar el banco con la mejor tasa, sino realmente el banco que tenga más posibilidades de aprobación, y porque no todos los bancos son para todos los perfiles, ¿sí? Entonces, realmente, pues nuestra idea siempre es como asesorar al cliente de la mejor manera y pues buscarle obviamente las mejores condiciones en cuanto a tasas y demás, pero adicional, pues darle la aprobación que necesita para cerrar su negocio y que pueda pues finalmente comprar el inmueble. Entonces, pues esa es nuestra experiencia. Para nosotros pues también fue un sueño el tema de tener vivienda propia. Ya gracias a Dios pues tenemos el apartamento ya hace más de 7 años más o menos. Entonces pues fue una muy buena experiencia porque ya pues teníamos ahí como ciertas bases y demás. Y pues eso es lo que queremos, como seguir ayudando a la gente a cumplir ese sueño, pues porque a veces la gente de verdad no sabe nada de esto. Entonces nuestra asesoría pues, bueno, importante que nuestra asesoría es completamente gratuita, o sea, nosotros no le cobramos nada a los clientes, simplemente los ayudamos como a buscar el banco y poderles dar la aprobación y seguirlos acompañando en el proceso. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a los dos de verdad por todo este espacio que nos van a brindar el día de hoy. Y sí, fue un poquito interesante el poder coordinar la reunión, pero aquí estamos, ¿sí? Y como lo dice Diana y como lo dice Edwin, ellos están aquí para asesorarnos, para brindarnos toda la información que ustedes van a necesitar para poder hacer realidad ese sueño de tener vivienda. Ellos ya lo hicieron, yo ya lo hice, ahora faltan ustedes. Yo sé que aquí deben haber muchos que ya tienen claridad en el proceso, pero otros no. Entonces, estamos pues muy pendientes. Te quería preguntar, Diana, de lo que dices de los perfiles que hay que manejar, ¿con qué banco se maneja cada perfil? Entonces, ¿cuáles son los principales perfiles que ustedes determinan cuando llega un cliente? ¿Cuáles son los principales perfiles que manejan? Si yo soy un cliente, ¿cuál es mi perfil? La primera pregunta pues que uno le hace al cliente es de pronto si es empleado, pensionado o independiente. Sí, son como los perfiles. Ya el independiente pues se despliegan varias opciones como transportador, rentista de capital, dueño de empresa, de pronto si es una empresa SaaS, o profesional independiente. Sí, digamos que pues hay varios perfiles. Y sobre eso, digamos que se entra a revisar el cliente más que con cualquier otra cosa, es el perfil. El perfil para poder darle la asesoría sobre qué banco le sirve. Sí, digamos que los factores que pueden determinar más a qué banco yo como cliente me puedo acomodar mejor, va muy ligado a varias cosas. Primero, pues al perfil y la forma como yo puedo soportar los ingresos, ¿sí? Y lo otro, también la necesidad que tengo en este momento, la necesidad o de lo que pretendo comprar. Ejemplo, si yo pretendo comprar X apartamento, sea nuevo o sea usado, puede determinar qué banco le puede convenir mejor, ¿sí? Porque por decir algo, si en el proyecto en el que yo estoy interesado tiene una financiación con X banco, pues esa sería una primera alternativa a revisar, porque normalmente cuando un proyecto es financiado por X banco, este banco genera, por lo general, una tasa de interés más bajita, ¿sí? El otro factor determinante para definir qué banco le puede convenir más es qué tanto monto o porcentaje de financiación voy a necesitar respecto a lo que vale el inmueble, ¿sí? Digamos que la regla de oro de los créditos de vivienda, o bueno, los créditos de vivienda básicamente son dos líneas puntuales, ¿sí? Para adquirir vivienda como tal. El leasing habitacional y el crédito hipotecario. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias de esta? Que una financia máximo, o sea, el hipotecario financia máximo hasta un 70% del valor del inmueble. Y el leasing habitacional puede llegar a financiar hasta el 80 o hasta el 85% dependiendo del banco. Muy rara vez, también hemos visto los casos que por leasing algunos bancos llegaron a financiar hasta el 90%, pero la verdad en el momento eso casi no se ve. Entonces, por decir algo, si yo quiero comprar un inmueble que me cuesta 200 millones, pero solamente tengo ahorrado 40, entonces voy a necesitar exactamente un 80%, ¿sí? Que serían 160 millones. Y si no tengo más ahorro,
o más recursos propios, entonces obligatoriamente este cliente ya hay que perfilarlo hacia la línea de leasing habitacional y miramos qué banco, según el perfil del cliente, es decir, la forma, la actividad económica que él realice y la forma en que él pueda soportar los ingresos, le podemos ofrecer o se puede acomodar más, ¿sí? Después de eso, pues ya validamos de pronto a los bancos que esta persona aplique, entonces, qué banco le ofrece unas condiciones más beneficiosas, ¿sí? En cuanto a tasa o de pronto que los costos sean menores. Cuando hablo de costos digamos, del trámite, hago referencia a lo que cuesta un avalúo y un estudio de títulos, que ahorita más adelante pues les contamos así como a grosso modo cómo es un proceso de un crédito hipotecario, que prácticamente es lo mismo en procedimiento que un leasing, ¿sí? Solamente unos documentos que diferencian una cosa a la otra. Pero digamos que normalmente los costos de un trámite de un crédito son avalúo, el estudio de títulos y los gastos de escrituración, ¿sí? Eso es básicamente en lo que el cliente tiene que, también hay que pensar en esos gastos aparte del crédito, porque eso es algo que los bancos no financian, sino es algo que el cliente va a tener que sacar de sus propios recursos junto con la cuota inicial, que es la parte que el banco no financia, que puede ser dependiendo del caso, si es hipotecario o leasing, un 15 o un 20 o un 30% en ahorro, ¿sí? Como parte inicial para iniciar este proceso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio allí, Edwin. Supongamos que la propiedad cuesta, vamos a poner un ejemplo, 200 millones, ¿sí? Entonces, esos 200 millones, si la persona va a hacer, por ejemplo, un leasing, sería el 15% lo que necesita. Necesitaría tener en recursos propios 30 millones. Correcto. ¿Sí? Si tiene más de 30, entonces más de 30 millones en ahorro, puede irse por un crédito hipotecario. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si para un 20%. Dime. Discúlpame, te interrumpo. Sí. Para poderse ir por crédito hipotecario, necesariamente el cliente debe tener 30% en ahorro. 30%. El 20% aplica cuando es vivienda bis, ¿sí? Sí, vivienda nueva. Exacto. Sí. Cuando es vivienda de interés sí, social, el porcentaje de financiación se permite subir hasta el 80% en hipotecario, pero solamente vivienda de interés social. ¿Cuál es esta vivienda? Todas las viviendas, sean nuevas o usadas, porque a veces la gente confunde eso. Asume que la vivienda de interés social solamente es lo nuevo, y no. La vivienda de interés social puede ser nueva o usada siempre y cuando cueste menos de 174 millones. Ese valor lo determina por salarios mínimos. Entonces son 150 salarios mínimos que en este momento, pues por el valor del salario mínimo está en 174 millones 400. Ya el otro año, pues subirá un poco el valor de vivienda de interés social y ahí el banco puede llegar a un porcentaje de financiación del 80, ¿sí? Entonces, también es importante que las personas sepan que el banco, digamos que el hecho de que le pueda prestar el 80%, pues eso también depende de la capacidad de pago del cliente. O sea, puede ir hasta una financiación del 80% siempre y cuando pues el cliente tenga la capacidad de pago. Siempre todo va a estar ligado al tema de la capacidad de pago del cliente. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a comprar un proyecto, una vivienda que sea de interés social, pero no voy a aplicar al subsidio. ¿Puedo comprar? Sí, claro, sí, señora. ¿Y puedo aplicar con el crédito del 80%? Del 80%, correcto. Sí, señora, correcto. Bueno, entonces acá queremos hacer una salvedad de pronto para no confundirlo. Es que digamos que el producto hipotecario es bastante robusto, ¿sí? Entonces, y cambian las condiciones dependiendo de muchas variables. Entonces, si hablamos de vivienda de interés social, hay que tener presente que podemos financiar hasta el 80% en hipotecario y es la única línea que lo financia. Para interés social no aplica el leasing habitacional, ¿sí? La otra gran diferencia que hay que tener presente entre el leasing y el hipotecario es que en el leasing el inmueble queda a nombre del banco y en el hipotecario el inmueble queda a nombre de los clientes, ¿sí? Entonces, vivienda de interés social simplemente se determina porque vale hasta 150 salarios mínimos, que son 174 millones. Y podemos financiar con cualquier banco hasta el 80%, ¿sí? Si el inmueble cuesta
más de 174 millones, ya nosotros lo llamamos como vivienda no bis o que no es de interés social. Eso es lo que traduce básicamente. Y para este ya la condición cambia. El hipotecario financia máximo el 70 y si queremos financiar un poco más, ya nos toca acudir al leasing habitacional que puede llegar hasta el 85% dependiendo del banco. ¿Sí? Eso como para hacerles la claridad y que cada uno, si de pronto tiene una duda, pues se va como ubicando en el segmento del valor del inmueble que de pronto pretenden comprar, ¿sí? Bueno, Edwin, aquí tenemos una pregunta. Vamos a empezar con las preguntas de los clientes mientras vamos avanzando. Y quiero, por lo general, siempre dejo espacio para hacer las preguntas ya como que al final, pero esta me parece muy interesante hacerla de una vez. Entonces, María Yasmín nos pregunta, ¿cuál es el mejor, leasing habitacional o un crédito hipotecario en BIS? Entonces, fíjate que en BIS ya sabemos que BIS no se puede, ¿no? Sí. Ajá. En BIS no tendría opción. Sí o sí hay que hacerlo por hipotecario en vivienda de interés social. Pero si la pregunta pues de pronto aplica para no BIS, en el que podría aplicar leasing o hipotecario, realmente yo le digo al cliente, no es que uno sea mejor o el otro sea peor, realmente aquí lo que se revisa es la necesidad del cliente, porque si el cliente me dice, no, es que el inmueble me vale 200 y yo tengo 100 millones, pues yo nunca lo voy a pasar por leasing, porque el porcentaje de financiación que está buscando pues es menor. Pero si un cliente me dice es que yo vale 200, pero es que apenas tengo 30 o 40 millones, o bueno, sí, o sea, ahí sí como que en algunos casos nos toca irnos por el leasing porque el cliente necesita una mayor financiación. Eso depende mucho como de la cuota inicial que el cliente tenga, que es lo que debe tener en recursos propios, para elegir si es leasing o hipotecario. Es más que todo eso. Bueno, al final todos son productos que están puestos allí para que los clientes puedan decir, me agarro de este o me agarro de aquel, ¿sí? Exacto. Correcto, sí. Digamos que las dos alternativas, para complementar lo que dice Diana, pues son dos opciones. Incluso de estas alternativas despliegan otras cosas como el tipo de moneda que se utiliza en el crédito, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues como ya le dicen, no es que haya uno mejor que otro, sino que hay que buscar el que más se acomode a esa situación de ese cliente. Pero, digamos que a manera general, nosotros en lo posible, ¿qué recomienda? ¿Cuál sería el escenario ideal? ¿Sí? Un crédito en hipotecario, en cuota fija en pesos y que por lo general el plazo sea máximo entre 10 a 15 años. Ese sería como el escenario ideal de un crédito hipotecario o para la adquisición de vivienda. ¿Por qué? Porque pues el plazo entre 10 y 15 años es un plazo, digamos, en el cual puede llegar a quedar una cuota cómoda y en el cual pues el cliente no va a repagar tanto en intereses como pasándolo a más de 20 años, 20 o 30 años, ¿sí? Eso en cuanto al plazo. En cuanto al hipotecario versus el leasing, pues al momento de yo tomarlo por hipotecario y el inmueble quedar a nombre mío, yo quedo con una ventana abierta a un futuro de que si hay otra entidad financiera que me ofrezca unas mejores condiciones en tasa, yo pueda utilizar algo que se llama una venta de cartera hipotecaria, mientras que esa figura no existe en el leasing habitacional. Entonces, en teoría, el que adquiere por leasing, pues queda un poco más condicionado a permanecer en ese banco que le prestó inicialmente, ¿sí? Por eso, nosotros recomendamos más hipotecario. Bueno, y la cuota fija, porque existe cuota variable VR. La cuota fija, pues porque no tenemos incertidumbre de nada. Si la cuota me quedó en 1 millón de pesos ahorita, pues desde la primera hasta la última cuota siempre voy a pagar 1 millón de pesos. Puede ser que en este momento para mí pagar 1 millón de pesos sea algo justo versus mis ingresos, pero por lo menos el caso nuestro, nosotros cuando arrancamos hace 7 años pagando nuestro crédito hipotecario, pues en ese tiempo pagar, ejemplo, 500 o 600 mil pesos de cuota era algo justo, pero hoy en día pues pagar 500 mil pesos es que no consigo ni un arriendo en 500 mil. Entonces ya para nosotros ahorita, después de 7 años, estar pagando 500 mil pesos por una vivienda, pues realmente es muy suave, ¿sí? Realmente uno ya no, y saber de que nunca me van a estar subiendo
la cuota, Sí. como si pasa en el caso del VR o en el caso de que yo estuviera pagando arriendo, ¿sí? Que ese es como el peor de los escenarios. Seguir pagando arriendo porque todos los años lo que tengo fijo es que me van a subir el arriendo, ¿sí? Y que al final sean 10, 15, 20 o 30 años, igual manera nunca voy a capitalizar nada. Y aparte, pues así como entré a esa casa o ese apartamento, pues con esas mismas cositas voy saliendo y no tengo un apalancamiento financiero para después proyectarme a otra cosa, como es lo que de pronto nosotros estamos buscando en este momento, que ya estamos prácticamente terminando un crédito y ya estamos viendo la posibilidad de pasarnos a una vivienda, pues con más características, con más, de pronto más amplia, de pronto mejor ubicada, de pronto en un mejor sector, un mejor estrato, pues que todos siempre queremos, o todos tenemos una casa soñada, pero Sí. la verdad es que inicialmente casi siempre nos toca es iniciar donde podamos y después ir construyendo para ahí sí comprar donde nosotros pues siempre hemos querido, ¿sí? Esa parte que es, Edwin, perdón, esa parte que estás diciendo es súper importante y la he comentado en otros momentos, porque fíjense lo importante que es. Yo tengo un sueño de tener una vivienda de unas características en un sector muy específico. Tú también tienes un sueño, Diana también, ¿sí? De vivir en un sitio diferente, con un apartamento más grande, ubicado cerca de algún sector o en algún sector especial. Pero nosotros tenemos que empezar con lo que podemos. Entonces, tengo muchos clientes que ya pueden tener el crédito aprobado, tienen la inicial, tienen todo, pero no consiguen el apartamento de sus sueños porque no se ajustan al presupuesto. Pueden tener un presupuesto de 250 millones y la vivienda que se adapta a sus sueños cuesta 350, por ejemplo. Entonces, ¿qué le digo yo a esa persona? Lo que tú acabas de decir precisamente. Empiecen con lo que tienen. Ustedes cuando empezaron seguramente tenían el sueño de vivir en otro sector, en un apartamento más grande, con ciertas características, ¿sí? Pero podían en ese momento. No, ¿verdad? Entonces, ya en este momento, ¿qué tienen? Ya tienen una vivienda que en el momento en que la terminen de cancelar, ya les queda libre la capacidad de endeudamiento y tienen un ahorro. Si venden el apartamento, bueno, lo vendemos, 200 millones. Ya son 200 millones que hace 7 años no tenían. Y que si se hubiesen quedado pagando arriendo, no lo tuvieran. No los tuviéramos, exacto. No los tuvieran. Entonces son 200 millones, ya los tienen. Aparte de eso, las condiciones laborales seguramente habrán mejorado porque nosotros como seres humanos buscamos crecer. Sí. ¿Sí? 7 años atrás, ustedes estaban en unas condiciones que muy probablemente ahorita estén en un target un poco más alto, con mejores condiciones laborales, mejores ingresos. Hace 7 años no era así. Entonces, si van a tramitar un crédito en este momento, probablemente les aprueben, vamos a poner un número, les aprueben 200 millones, más los 200 que ya tienen por la venta de su vivienda, pueden optar a un apartamento de 400 millones. Hace 7 años hubiesen podido adquirir algo en esas características. No. Entonces, sí, me encanta lo que ustedes están diciendo porque eso nos sirve a todos nosotros para decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Pero ¿qué pasos puedo dar en este momento? Exacto. Sí, señora. Así es. No, me alegra muchísimo lo que dijeron. Sí, sí, realmente siempre lo vemos de esa manera y hay que, tratamos como de explicarle a veces eso a la gente porque pues de pronto el ejercicio fácil de las personas a veces es, ay, pero es a 15 años, pero es a 20 años, cogen la cuota y la multiplican y se aterran que cómo voy a terminar, pero realmente les dice uno y los pone a analizar cuántos llevan pagando arriendo, 5, 7 años, y el tiempo va pasando y realmente, o sea, el tiempo va pasando y va pasando y uno como que se le hace fácil seguir ahí en el arriendo y nunca hace como nada más para conseguir lo propio, que porque no me gusta la ubicación, que porque, pero realmente todo lo que Edwin y lo que estás diciendo realmente es así. O sea, uno debe empezar por lo que puede, por lo que el presupuesto en ese momento le da. Si más adelante puede mejorar, ya tiene ahí un patrimonio que está pagando y que igualmente puede vender en cualquier momento y va a tener ahí su dinero invertido. Exacto. Iris, digamos que en mi experiencia de vida, yo pues cuando
conocí a Diana y nos hicimos novios en ese tiempo, hace más o menos unos 11 años. Empezamos a organizarnos, empezamos un ahorro en pareja que realmente, la verdad, inicialmente era para viajar, para hacer algún paseo, algún viaje, algún destino. Pero debido también a, digamos que la experiencia que se vivió en la familia de Diana y en la mía, por decir, en la mía especialmente, que mi papá pues falleció hace más o menos unos 20 años y como el cuento, a mí me tocó ayudar a mi mamá en el pago de ese arriendo, porque pues no teníamos mis padres no tenían vivienda propia. Entonces yo me daba cuenta que todos los meses me tocaba, pues inicialmente prácticamente me tocó empezar a trabajar desde los 18 años para aportar en la casa a falta de mi padre. Y yo todos los meses pues veía ese dinero que se me iba para el dueño del apartamento donde vivíamos. Vivimos 12 años en un apartamento arrendado. Entonces, con esa experiencia, cuando empezamos ya con Diana, que la relación empezó a funcionar y ya la cosa iba como en serio, y ya no era un año, ya llevamos 2, 3 años de relación, digo, no, bueno, acá como que la cosa va en serio. Entonces, yo le dije, no, pues, utilicemos ese ahorro como para una cuota inicial y también en ese tiempo, pues, el inmueble que nosotros compramos es un inmueble de interés social al cual se podía acceder a subsidios, pero de igual manera hay que tener un ahorro como mínimo para poder participar, incluso para separar el proyecto. Entonces, yo me puse a pensar, no, de una, o sea, le dije a Diana, si nos vamos a organizar, nos vamos endeudados a pagar la cuota del crédito hipotecario. Yo no me voy a ir a pagar nunca arriendo, ¿sí? Porque esa experiencia ya la viví en mi casa y fueron 12 años y un día dijeron, no, pues hay que desocupar. Bueno, entregamos y ya, y nos fuimos y fueron 12 años que le ayudamos a cumplir los sueños al dueño de ese apartamento porque nosotros... A pagar las cuotas del crédito. Y nosotros no nos llevamos nada. Entonces yo dije, no, pues ese error lo cometieron mis padres, digamos que por falta de organización, creo yo, más que todo, porque si uno es capaz de sacar para un arriendo, uno también es capaz de sacar para una cuota, ¿sí? Lo que pasa es que hay que programarse, ser muy juiciosos, pues, esencialmente con el ahorro y después, pues, con el tema de las cuotas, ¿sí? Y así fue que lo hicimos. Arrancamos de una, es más, cuando nosotros nos fuimos ya a vivir como tal, a compartir hogar, fue en nuestro apartamento propio, ¿sí? Inicialmente no tenía pues todas las comodidades que puede tener ahora porque no teníamos todos los electrodomésticos, ni juego de sala, ni nada de eso, pero poco a poco se fue como acomodando a todo el gusto de nosotros. Y ya al punto en que ya queremos uno mejor, ¿sí? Un nuevo inmueble. No, buenísimo, buenísimo la experiencia porque eso motiva a muchas personas a seguir adelante y a buscar opciones. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, en base a eso, fíjate que ustedes aplicaron a un subsidio porque no tenían para la inicial, ¿sí? No tenían en ese momento la inicial, entonces era lo que podían hacer en ese momento. Pero una persona, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un ratico, una persona que vaya a comprar un apartamento bis porque le interese por alguna razón ese inmueble y que no vaya a aplicar a subsidio, entonces el banco le presta solo el 80% y él debe buscar el 20%. Y entonces ese 20%, aquí lo tengo, sería más o menos 34.800.000 para uno de 174 millones, un bis. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar? Empezar por qué tengo en este momento, cuánto tengo de ahorros y si tengo los ahorros suficientes para poder comprar, por ejemplo, un apartamento usado. El usado, si fuera de 174, el 30% estaríamos hablando de 52.200.000, ¿correcto? Entonces, ¿el usado si vale 174 millones? Sí, 174 sería el 30% de lo que debe buscar en recursos propios. Pues recuerda que si es BIS, podemos financiar el 80%, en nuevo o en usado. El usado, ¿cuándo es BIS? ¿Cómo funcionaría ahí cuando es un usado BIS? Igual,
Cuando es bis usado, si vale 174 millones, se puede financiar hasta el 80%. Así Igual. sea bis usado, sí señora. Ah, Ya si perfecto. el O sea, inmueble vale más de ese valor, ahí se aplica la financiación máxima del 70%, porque lo que, ya no es vivienda de interés social. lo que sí no pueden aplicar a un bis usado es a los subsidios. Correcto. Exactamente. Ya los subsidios no aplicarían, sino únicamente para vivienda nueva. Bueno, yo creo que ya que tocaste el tema de subsidios, pues no sé si de pronto les contamos básicamente los 4 requisitos, porque también muchas personas de pronto querrán o estarán esperando, ¿será que puedo aplicar a un subsidio o no? Y con este nuevo cambio de gobierno, pues también hay actualización en los requisitos del subsidio Así. y solamente el subsidio está aplicando para vivienda de interés social. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que el subsidio solamente aplica para vivienda de menos de 174 millones, ¿sí? Para el caso de ciudades principales, es decir, Bucaramanga, área metropolitana, porque en municipios pequeños el tope bis es un poco más bajo, ¿sí? El inmueble sí o sí debe ser nuevo para aplicar a subsidio. Los solicitantes sí o sí deben no tener vivienda propia, porque si les aparece algo registrado, automáticamente quedan descartados. Y la nueva condición es que deben tener una categoría en la encuesta SISBEN 4, que esta es como la novedad del programa, Sí. que debe estar por debajo de la calificación de 20, ¿sí? El SISBEN 4, eso también hago claridad porque mucha gente dice, ay, pero yo nunca he tenido SISBEN. No es SISBEN la salud subsidiada, es simplemente una encuesta que se hizo como un censo, donde tenemos una calificación que va desde la A1 hasta la D25, más o menos, y en la cual te van a dar un dinero como ayuda a la cuota inicial, siempre y cuando estés entre la categoría A1 a C7 y de C8 hasta D20. ¿Cuál es la diferencia? Que en la categoría más baja, pues te da más dinero, que son más o menos 34 millones 800 de subsidio, y la categoría entre C8 y D20 son 20 salarios mínimos, que son como 23 millones 200, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. Si el cliente no cumple las 4 condiciones, automáticamente queda descartado. No, que no tengo el SISBEN, nada que hacer. No puede. La calificación. Que yo ya tengo vivienda, tengo el SISBEN, pero ya tengo una vivienda a nombre mío. No puedes aplicar, ¿sí? O si ya recibió subsidio anteriormente, tampoco se puede aplicar. Si alguna vez ya recibió algún subsidio, tampoco aplica. No, que sí, voy a comprar el inmueble nuevo, pero el inmueble vale 200 millones. No aplicas porque el inmueble tiene que ser de vivienda de interés social, ¿sí? Entonces, aunque si es usado, tampoco se puede. Exacto, el usado tiene que ser nuevo. Entonces, estas 4 condiciones sí no son negociables. El proceso es muy sencillo a través del programa Mi Casa Ya. Simplemente ustedes hacen la solicitud del crédito y el ejecutivo hipotecario, en este caso nosotros, pues nosotros le hacemos todo el trámite. El trámite es muy sencillo, es simplemente firmar un formulario y el banco internamente, dependiendo del banco por donde se realice el crédito, va corriendo unas etapas, las cuales pues a la final va a haber una respuesta por parte del Ministerio de Vivienda con una resolución en la cual te dicen si eres ganador de ese subsidio y cuánto es el monto. Y esa resolución es la que presentas a la constructora donde compraste. Y la constructora se encarga de hacer efectivo como esta resolución o esta carta, ¿sí? Como una carta cheque, que muchas personas utilizan esa terminología. Esta es la carta cheque, ¿sí? Sí. También pues hay que tener presente una pregunta, creo. Que sí, hay una pregunta. Ya te contesto la pregunta. Tener presente que este subsidio, aparte de ese beneficio monetario, tiene una disminución en la tasa de interés independientemente del banco por donde se tramite, ¿sí? De 4 puntos o 400 puntos básicos, como nosotros lo llamamos, durante los primeros 7 años. Digamos que ese es como lo que cubre el beneficio a través del gobierno, ¿sí? Hay bancos que extienden este beneficio, hay otros que no, pero básicamente eso es lo que hay. Entonces, eso en dinero representa, ejemplo, un promedio de que si una cuota me quedaba en 1 millón de pesos, pues los primeros 7 años posiblemente pague solamente 800, ¿sí? Después del año 7º, pues ya me ajustan
al millón que debería haber sido la cuota. Y que si ¿Listo? está en pesos, pues ya ese millón no va a significar nada, porque en pesos se mantiene la cuota. Sí, Con el incremento del salario, cuando hacemos la comparación, es como si tuviera que pagar de repente una cuota de 500.000 pesos. sí, claro, claro, con el ingreso que uno pueda, pues, como, no, como nosotros cuando empezamos hace Sí. 7, 8 años, que obviamente pues 600.000 en ese momento, pues salario menos y eso, pues era más justo. Ahora ya pues ese valor, lo que dice Edwin, ya no se consigue ni un arriendo con ese valor de cuota que estamos pagando actualmente. Bien, vamos a leer la pregunta. María Yasmín nos dice, ¿se puede recibir 2 subsidios, el de caja de compensación y el de Mi Casa Ya, o solo uno? Bueno, en este caso se puede siempre y cuando el cliente no gane más de 2 salarios mínimos. O sea, esa es la condición para poder aplicar a los 2 subsidios y al aplicar a los 2 subsidios, ese subsidio se convierte en concurrencia, se llama así, subsidio de concurrencia, cuando se une la caja de compensación y el Mi Casa Ya. Y solamente aplica para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Es importante que sepan que esto se debe tramitar primero el de la caja de compensación, porque la caja de compensación es el que le da el de mayor valor. Cuando aplica, pues obviamente los dos, en la caja de compensación le da el de mayor valor y lo marca como concurrencia. Debe tener en cuenta que debe hacer primero el de la caja de compensación para cuando radique el de Mi Casa Ya con el banco, se presente la carta donde ya tiene asignado el subsidio. Porque es importante que ya lo tenga, porque en el formato de Mi Casa Ya hay una pregunta que lo dice, lo menciona. ¿Tiene algún subsidio de caja de compensación vigente y sin aplicar? Uno debe marcar sí o no. Entonces, para no enredar como el trámite, sí es importante que ya se cuente con el de la caja de compensación, que es el más difícil de conseguir ahorita, porque la caja de compensación toca postularse, hay que esperar no sé cuántos meses que salgan los beneficiarios, porque anteriormente era como más sencillo porque era como el único que había. Ahora como hay varios, entonces es como un poco más difícil solicitarlo y se postula mucha gente y poquitos subsidios son los que salen asignados para las personas. En ese caso, serían 50 salarios mínimos, que en total serían 58 millones de pesos, lo que le darían al cliente, más los 4 puntos que mencionaba Edwin en la tasa por los primeros 7 años. Bien. Entonces, importante solamente los que ganan máximo de 2 salarios mínimos. Que era como se hacía antes con el subsidio de Mi Casa Ya, que también lo evaluaban de acuerdo al salario de la persona. Anteriormente el subsidio Ahora de Mi ya Casa no. Ya, exacto, iba en salarios mínimos, de 1 a 2 salarios y de 2 a 4 salarios era que iban asignados. Ya todo eso cambió y ahora solamente es por grupo de Sisbén que se determina cuál subsidio le corresponde a cada cliente. Yo sé que ustedes trabajan bastante también el tema de colombianos en el exterior. Edwin me ha Sí. ayudado allí con varios clientes y algo que me preguntan mucho las personas es si si un colombiano está en el exterior, ¿puede aplicar a subsidio o no puede aplicar? Pues Iris, imagínate que hoy casualmente en la oficina tuvimos, digamos que en teoría debería no poder aplicar. ¿Por qué? Porque en teoría, porque digamos que el programa de Mi Casa Ya o los subsidios siempre hacen énfasis en que si se está subsidiando una vivienda es precisamente para que esa persona la habite, ¿sí? Y pues si está en el exterior no podría habitarla. Pero también hay otra teoría o otro caso que puede ser que, ejemplo, que sea mi familia, Diana y yo, y que tengamos un hijo, pero Diana está acá en Colombia con mi hijo. Entonces, si yo soy el único que estoy en el exterior, pero pues mi familia sí va a habitar la vivienda subsidiada, ¿sí? Entonces, casualmente este mes se nos presentó un caso en la cual se dejó marcar, se dejó avanzar el proceso y le llegó resolución, ¿sí? En teoría, pues descubrimos que como que sí se puede, pero nosotros como entidad financiera, pues como no somos quienes asignamos los subsidios, pues
hay que serle muy claro al cliente y decirle que existe la posibilidad, pero no se le puede asegurar nada, ¿sí? También hay otra cosa y es que se supone que el programa Mi Casa Ya o la caja de compensación, más por el lado de las cajas de compensación, cuando se hacen solicitud de subsidios, ellos tienen la facultad de poder visitarte al inmueble subsidiado en cualquier momento, ¿sí? Y una causal para que te pidan como revertir o devolver ese subsidio es que ellos logran evidenciar de que no estás habitando o que lo tienes arrendado o, o que, bueno, sí, o que está desocupado, porque se supone que si el subsidio es porque realmente esta persona necesitaba esa ayuda para cumplir ese sueño de tener vivienda propia y si lo cogió como negocio, pues estas entidades, ya llámese caja de compensación o Ministerio de Vivienda, pueden llegar a comprobar y solicitarte devolver el aporte que recibiste, ¿sí? Realmente yo siento que eso se ve mucho es como en la caja de compensación, porque realmente en Mi Casa Ya, como es tan a nivel nacional, o sea, yo siento que no tienen como el personal para ir a cada casa a hacer una visita, o sea, en cambio los de caja de compensación son como más poquitos los subsidios que se entregan y tienen como esa posibilidad de pronto. Realmente eso ahorita pues no es que se vea mucho. Nosotros tuvimos ese caso. A nosotros nos visitó la caja de compensación un día en la noche, sin previo aviso y nada, nos llegaron 7 de la noche a hacer la visita, que quién vivía acá, que no sé qué, como para comprobar. Es que en ese tiempo solamente era la caja de compensación y sí hacían eso. Siento que ahora como ya hay tantísima vivienda, pues obviamente difícilmente pues hagan como la visita a cada casa, pero pues sí, en resumen, lo del colombiano en el exterior se puede porque ya tuvimos el caso, pero siempre hay que dejarle como un asterisco al caso porque realmente puede ser que no lo marquen y lo que dice Edwin, no somos los que asignamos los subsidios, entonces eso ya lo determina Fonvivienda. Entonces, en el caso de ustedes, lo asignaron porque parte de la familia sí está habitando o sí necesita la vivienda en Colombia, ¿sí? Digamos que el núcleo familiar está fraccionado, pero una parte sí habitaría. Entonces, puede ser esa una variante que el ministerio evalúa y dice si les corresponde el subsidio, si Sí. son aptos para recibir el beneficio. Entonces, no, buenísimo esa parte, porque hay muchas personas, ahorita hay muchos colombianos en el exterior que tienen sus familias acá. Entonces, qué bien que se puedan hacer de ese beneficio. Tengo por acá otra pregunta, dice, si es pensionado con un salario mínimo, ¿aplica subsidio para un inmueble nuevo menos de 170 millones? ¿Ya? Tu turno, tu turno. No, sí, o sea, no importa si es pensionado, si es empleado independiente, lo importante es que cumpla las 4 condiciones que habíamos mencionado antes para el tema de los subsidios, que la vivienda sea nueva, menos de 174, que tenga la calificación SISBEN dentro del rango que es hasta el D20, y que no sea propietario de vivienda. ¿Qué es lo que hay que tener de pronto en cuenta con esta particularidad de que sea un pensionado? Pues que normalmente un pensionado pues es una persona de una edad avanzada, entonces ahí ya entra en juego, digamos, en nuestra experiencia con varios bancos, ¿sí? Hay bancos que atienden, por lo menos Colpatria atiende clientes hasta 74 años cumplidos sin ninguna restricción, ¿sí? Desde que estén bien de salud, no tengan una preexistencia médica de gravedad, pues se puede atender y el crédito puede ir incluso hasta 20 años, que es el plazo máximo, ¿sí? Hay otros bancos como el BVA que ya tienen una pequeña restricción, en ejemplo, que la edad del cliente más el plazo del crédito no puede superar 75 años. Entonces, ejemplo, si yo tengo 65, soy pensionado, pues sí pudiera ser un crédito, pero máximo a 10 años, ¿sí? Porque tengo 65, 10 de plazo del crédito, 75 máximo. Y así, pues, hay otras entidades, digamos que, bueno, el otro limitante en este caso, aparte de que hay que revisar como el tema de la edad, a ver qué banco se le acomoda mejor, es que obviamente pues con un mínimo también el monto a aprobar va a ser pues pequeño, ¿sí? Normalmente una persona con un mínimo oscila en un préstamo alrededor de menos de 40 millones de pesos, 40, 50,
digamos que sería lo máximo que pudiera aspirar una persona con un salario mínimo, ¿sí? También hay que tener en cuenta que en los créditos de vivienda, y eso se nos había escapado, nosotros podemos hacer, digamos que una unificación de ingresos por núcleo familiar, ¿sí? Puede ser que yo me gane un mínimo, pero si mi pareja se gana otro mínimo y mi suegra otro mínimo y mi padre otro mínimo, cuando se pueden unir hasta casi 4 personas por solicitud, ¿sí? Por la mayoría de los bancos van a como hasta 4 solicitantes. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre van a haber 2 condiciones en grado de consanguinidad o afinidad con cualquiera de los bancos. Y es básicamente, si yo soy soltero, puedo unir ingresos con hermanos o padres, pare de contar. Si soy casado o convivo con alguien, porque puedo ser unión libre, puedo unir ingresos con mi pareja, con mis padres o suegros, ¿sí? Digamos, ahorita Colpatria también tiene una novedad, porque eso está hace un mes no más, y es que podemos utilizar la figura de un codeudor. El codeudor me va a apalancar en soportar más ingresos para darme más capacidad de pago, o incluso si yo estoy muy endeudado, esos ingresos de ese codeudor me van a ayudar a disminuir ese endeudamiento sin necesidad de que él aparezca en las escrituras. Ojo, hay un asterisco ahí. Solo me sirve este codeudor cuando compro sin subsidios. ¿Por qué? Porque si intento comprar con un codeudor con subsidios, me toca involucrar al codeudor en la resolución del subsidio. Y ya involucrarlo a él significa tener categorías SISBEN iguales, porque la categoría SISBEN cuando se unen ingresos deben ser los mismos para todo el núcleo familiar. O sea, si somos 3 personitas, los 3 debemos tener calificación C1, 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 los 3 la misma calificación, porque debe ser una calificación por grupo familiar. Y muy probablemente pues el codeudor no coincida con la misma calificación. Muy probablemente el codeudor ya tiene vivienda, o muy probablemente el codeudor, y pues la idea del codeudor es que él no aparezca en las escrituras, y el subsidio sí obligaría a que él aparezca en las escrituras. Entonces, digamos, esta codeudor sí aplica, sea para vivienda bis o no bis, pero que no tenga subsidio, ¿sí? El codeudor también tiene una condición, y es que debe ser el familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, o sea, lo mismo. Si soy soltero, el codeudor puede ser mi hermano o mis padres, y si soy casado o convivo con mi pareja, el codeudor puede ser mi pareja, mis padres o mis suegros. Esas son las condiciones, pero esto ha ayudado bastante, la verdad. Claro, la unificación de ingresos, y eso también se puede revisar con cada banco, ¿sí? Porque, o sea, realmente es lo que Edwin decía al principio, o sea, el tema hipotecario es tan robusto y tiene tantas cositas que, que hemos tenido casos por lo menos de primos o amigos que pueden unir ingresos con un leasing en Itaú. Se puede, o sea, no tienen que tener grado de consanguinidad, pero todo eso, digamos que son casos ya muy puntuales. Normalmente uno siempre pues va a unir ingresos es con la pareja o con los hermanos, padres, sí, que son como lo que se permite con casi todos los bancos. Y los casos más comunes son eso. Fíjate, Diana, algo muy importante que tengo rato con ganas de hacer la pregunta, pero no me ha dado el espacio, ya en este momento la agarro. ¿Cuáles son los bancos que ustedes están manejando? Si yo voy a tramitar un crédito, ¿ustedes con qué bancos revisarían mi viabilidad de crédito? Bueno, Edwin está inicialmente directo con Scotiabank Colpatria. Yo manejo, está Itaú, está BBVA, Avevillas, está Banco Caja Social, Banco de Bogotá y ¿cuál se me escapa? Para colombianos en el exterior, Banco de Bogotá, Scotiabank Bancolombia, Colpatria, Itaú, Avevillas, Caja Social, BBVA, sí. Y Bancolombia, Y Bancolombia y la vivienda para colombianos. Colombianos en el exterior, también. Ok, Bancolombia y la vivienda. ¿Esos dos son los que manejan colombianos en el exterior? Bancolombia y la vivienda. Bogotá, okay. O sea, los 4 que manejan colombiano en el exterior, Bancolombia, la vivienda, BBVA y Scotiabank Colpatria. Perfecto. Adicional, entonces, pues, el perfil normal. En total serían, ¿qué? 7, 8 bancos. 7, 8 bancos, sí, señoras. Como 7. Perfecto. Entonces, ahí algo que me parece muy interesante con ustedes es que
un cliente puede hablar con uno de ustedes y ya revisaría todas las entidades, ¿sí? No Ajá. tiene que ir de asesor en asesor, de entidad en entidad, a hacer el trámite. No, Algo realmente también, ya la experiencia a mí personalmente que pues estoy manejando varios bancos, ya la experiencia pues de los perfiles ya nos ha dado como con qué banco se puede, con qué banco no se puede y tenemos las tasas con todos. O sea, todos los meses nos llegan simuladores, tasas de todos los bancos y así ya se le puede hacer pues una mayor como abrirle las posibilidades al cliente si no le dio por este banco o algo así. Bueno, perfecto. básicamente nuestro trabajo se volvió en un trabajo en equipo desde pandemia porque en pandemia ambos fuimos desempleados. Yo estaba trabajando con Itaú y Diana por BVA y desafortunadamente pues como fuimos de las víctimas de muchos despidos, desde ahí empezamos a especializarnos en varias entidades porque pues en mi experiencia que he trabajado en 4 bancos directos pues uno entiende que realmente no hay un cliente que sea malo o que esto, sino que o no hay un banco malo, realmente es que hay que buscar es la pareja ideal, ¿sí? Sí, Dependiendo del perfil del cliente, mirar qué banco le facilita más las posibilidades a ese perfil como tal, ¿sí? Eh, entonces, desde ese momento, nosotros cómo trabajamos, pues pueden contactarnos a cualquiera de los dos, porque realmente, pues como lo mencioné anteriormente, este producto es muy robusto. Casi que nosotros decimos, cada cliente es una historia aparte, porque así nos ha pasado. Eh, entonces, pues nuestra asesoría no tiene ningún costo, se pueden contactar con cualquiera de los dos. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Validamos entre los dos acá, Estudiamos el cliente, decimos, listo, bueno, este cliente gana tanto, requiere esto, es nuevo, es usado, va a aplicar a subsidio, listo, este cliente lo vemos más perfilado hacia este banco, listo, entonces si es Colpatria lo atiendo yo directamente porque pues yo soy vinculado directo con el banco. Si es para otra entidad, entonces lo atiende Diana, ¿sí? Básicamente, así es como nosotros trabajamos. Eh, es transparente para nosotros por el banco. Bueno, si el cliente tiene una preferencia por X banco, pues también se le respeta. Si él me dice, no, es que yo quiero tener todo porque soy cliente del BVA de toda la vida y ese es el que a mí me gusta, pues yo le digo a él, pues tengo estas otras opciones, a mi criterio creería que irías mejor por este otro banco, pero pues si ese es tu gusto personal, pues hagámoslo por ahí. No, para nosotros es igual, ¿sí? Lo importante es poderlo avanzar. También, si de pronto por X y motivo, pues el cliente en este momento no cumple con las condiciones para hacer una solicitud, ¿sí? Porque lo vemos que no es viable por X y motivo, pues le decimos qué pudiera llegar a hacer para que se empiece a preparar. De pronto en este momento no es el momento de presentarse una solicitud de crédito, pero sí dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año. Nos pasa mucho con los perfiles independientes que por lo general mueven declaraciones de renta muy bajitas, ¿sí? Para efectos de no pagar tanto impuesto, pero que para efectos de un estudio de crédito no le favorecen. Entonces, pues decimos, no, prepárate para la próxima declaración o mueve mejor los extractos bancarios y dependiendo de eso, pues le vamos dando algunas alternativas, ¿sí? Eso es ponerse bonito para el banco. Exacto. Ponerse bonito para el banco. Edwin, y te iba a hacer una pregunta ahí. ¿Es importante que un cliente tenga abierto una cuenta de ahorros con el banco que va a tramitar el crédito o no es un requisito? No, no es requisito. Para nada, para nada. No hay que tener productos con los bancos porque a veces la gente le dice, no, pues que yo tengo es con Bancolombia, pero no pasa absolutamente nada. Casi todos los independientes manejan Bancolombia y los créditos se tramitan a través de otros bancos porque tienen de pronto mejores tasas o algo así. Entonces realmente no tiene que tener productos ni se obliga a que tenga productos con los bancos. Perfecto. Tengo varias preguntas aquí en el chat, entonces vamos a avanzar con estas preguntas, pero ya estamos cerca de las 8. Entonces, dice Laura Constanza, si vivo en el exterior, ¿cómo demuestro los ingresos para el subsidio en Colombia?
Bueno, realmente pues los ingresos se demuestran más que todo es para poder sacar el préstamo con el banco, ¿sí? Entonces lo mismo, depende del perfil que manejes en el exterior, se piden los ingresos. Es importante tener en cuenta pues que la persona debe estar, digamos que con su situación migratoria definida en el país donde está, con pues su permiso de trabajo, impuestos, declaraciones y demás. Y ya si es empleado, pues se le pide lo mismo, allá también les expiden certificados laborales, deben tener extractos bancarios, y si son independientes, pues ya se entra a revisar qué otros ingresos se les pueden pedir. El subsidio, como indicábamos ahorita para el colombiano en el exterior, igualmente el subsidio se tramita igual para todos, con un formato que generó Fonvivienda, el cliente lo firma, se anexa la radicación del crédito y pues ya queda como a criterio de Fonvivienda asignar el subsidio para el colombiano en el exterior, que es como el caso, digamos, que especial en estos subsidios. De resto, todos los colombianos, pues desde que cumplan todo se puede. Porque, ejemplo, si el colombiano en el exterior no tiene SISBEN, pues difícilmente lo va a poder tramitar desde allá, o sea, no lo va a poder hacer, entonces ya no aplicaría. Ahí para complementar la respuesta hacia Laura, lo primero que debes tener en cuenta es que cumplas con las 4 condiciones para aplicar a subsidios. Sí. Recuerda que son inmuebles nuevos de menos de 174 millones, que tengan la categoría SISBEN y que no seas propietario de vivienda, ¿sí? Entonces, si no cumples alguna de las 4, pues no puedes aplicar a subsidios, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya, pues el tema de los ingresos, ya depende de si eres independiente o si eres empleado allá. Por lo general son extractos, documento de pago de taxes o de impuestos, cartas laborales y eso. Pero lo más importante es que, y de pronto lo que muchos no tenemos o no tienen es haber avanzado lo de la categoría SISBEN, dependiendo de si se fueron para el exterior hace mucho tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo primero que hay que validar. Y bueno, ahora lo siguiente, si no tengo el SISBEN, ¿qué hago? Pues debo acercarme a la oficina del SISBEN del municipio que me quede más cerca, llámese Bucaramanga, Girón, Florida, Piedecuesta. Si quiero ahorita te comparto, Iris, una imagen que está la dirección de los teléfonos de esas oficinas y debo ir allá a solicitar que me hagan esa encuesta. Esa encuesta puede demorar de 1 hasta 3, 4 meses en hacerla y dependiendo de la calificación que te den, entonces te asignan el subsidio. Te puedes aplicar o no aplicar el subsidio, ¿sí? Eso es como lo que hay que tener en cuenta. Ah, bueno, perfecto. Sí, entonces hay que tener en cuenta todo eso para poder hacer el subsidio y tener muy presente que no es una garantía de que porque está en el exterior le van a aplicar o no el subsidio. Entonces ahí hay que tener un plan B y ese plan B es que si no me aplican el subsidio tengo que tener recursos propios para cubrir ese saldo. Exacto. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Lizeth Daza nos pregunta si un inmueble es usado aplica subsidio. Entonces ya lo habíamos comentado que no aplica subsidio. Solamente para vivienda nueva. Solo vivienda nueva. Y también nos pregunta, dice, si para sacar un crédito de vivienda es mejor con el Fondo Nacional o con un banco, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, esta pregunta es relativa. Realmente el Fondo Nacional ahorita pues es una entidad que sí está ofreciendo mejores tasas que los bancos comerciales, porque pues ellos se fondean de los mismos recursos de las personas, o sea, de las cesantías, de los ahorros y demás de la gente, con ese dinero es que prestan. ¿Qué pasa con el fondo? Que están, o sea, los tiempos con ellos son realmente impresionantes. Perfectamente, si la solicitud con un crédito de un banco normal, banco comercial, se puede demorar 5 días, con el Fondo Nacional yo he conocido casos donde llevan 2 meses esperando la respuesta de un crédito. Entonces, realmente el Fondo Nacional puede ser una buena entidad en el tema de pronto de la tasa, pero realmente en tiempos, o sea, yo tengo muchos clientes que han dejado ahí la solicitud con el fondo porque definitivamente nunca les avanzó, llevan 5 o 6 meses esperando un avalúo, un estudio de títulos, que los procesos avancen y es impresionante porque ellos no tienen la capacidad de personas, del personal suficiente
para sacar adelante el volumen que tiene. Y pues es una entidad del Estado, como todo siempre es más demorado, todos los procesos son más difíciles. En cambio, para el banco comercial, su meta siempre va a ser los desembolsos, el cliente, agilizar los procesos, y que con el fondo pues realmente es bastante difícil ese proceso. Yo lo venía trabajando en radicaciones, pero desde mayo la empresa tomó la decisión de no volver a radicar con el fondo, porque definitivamente llevábamos casos de 2, 3 meses en un proceso de análisis de un crédito. ¿Qué cliente le va a esperar a uno ese tiempo para darle un aprobado? O sea, nadie, ni el vendedor, ni la persona que le está vendiendo, ni una constructora tampoco le va a esperar al cliente tanto tiempo. O sea, lo va a empezar a presionar y ya, tiene que intentar entonces con otro banco, porque el fondo definitivamente es muy difícil. Fíjate que aquí, perdón, Edwin, aquí hay algo muy importante a evaluar. O sea, no es que un banco sea mejor que o no el Fondo Nacional, sino es dónde estoy yo, en qué posición estoy. Si estoy en la posición de que puedo esperar, tramitar las cosas con tiempo, me interesa hacerlo con el Fondo Nacional, qué sé yo, o sea, que tenga el tiempo, que yo sepa que la constructora me va a dar el plazo, todo el tema lo puede hacer por el Fondo Nacional. Pero si es, por ejemplo, yo tengo ahorita un proyecto en Piedecuesta, Barro Blanco, aplica subsidio, está para entrega inmediata, y es un proyecto que la constructora no está dando plazo. El banco que más nos está apoyando en este momento, Edwin muy bien lo sabe, y Diana también, que es con BBVA. Es uno, ¿por qué? Porque es el banco constructor, entonces da ciertos beneficios que el cliente pues sale ganando. ¿Y cuánto demora un crédito con BBVA, por ejemplo, para este proyecto? 30 días. Sí, es súper rápido. El desembolso, ¿no? Me refiero. ¿Y la aprobación? El estudio máximo 5 días, máximo. Máximo 5 días. Entonces, yo he tenido clientes allí con 2 salarios mínimos, le aprueban el crédito que necesitan para ese apartamento y aparte de eso, más el subsidio, por supuesto. Entonces está el crédito más el subsidio, hacen cierre financiero, ya con 2 salarios mínimos y le aprueban en 5 días. Y es un inmueble que está para entrega inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente ya hace el cierre financiero, tiene los ahorros, tiene el crédito, tiene el subsidio, se va de una vez, entra a proceso de legalización. Sí. Por supuesto, tiene que tener lo de Sisbén. Entonces ya empiezan a postularse al Sisbén, a pasar por cada una de las etapas de Sisbén hasta que le hacen la asignación del subsidio y ya. O sea, son clientes que estrenan, sí o sí van a estrenar vivienda este año. Pero entonces hay que montarse en el tren y empezar a ir hacia adelante para poder hacer realidad ese sueño. No quedarnos pausados, sino dar esos pasos. 2 salarios mínimos, con 2,5 millones, 3 millones, si tienen, o sea, es uniendo ingresos. Con 2 salarios mínimos, o si el esposo gana un salario, la esposa un salario, ya con eso pueden aplicar. Sí, entonces, señor. Ahí tienen a Diana, tienen a Edwin para que ellas le saquen el crédito. 5 días y empezamos a hacer todo el proceso. Como el proyecto está para entrega inmediata, les piden ya tener el crédito aprobado. O sea, no pueden separar el apartamento si no tienen crédito. Sí. Y muchas personas hacen eso ahora, la verdad, porque el crédito pues es lo más, digamos que difícil o algo así, pues no difícil, pero digamos que es como la parte, porque es el monto más alto, que queda ahí pendiente. Entonces, y es el que finalmente va a decir si sí o si no. Sí. Exacto. Si le sale el crédito, lo demás se puede resolver entre subsidios, ahorros, es mucho más fácil. Pero la parte gruesa es el crédito. Es el crédito. Sí, y si no está, sin eso ya sí se nos complica la cosa. Sí. Bien, claro. ¿Edwin iba a decir algo? ¿O pasamos a la otra pregunta? Bueno, no, básicamente sí, con el fondo, pues no es mentira, en el Fondo Nacional del Ahorro, pues actualmente, porque pues todo este tema de las tasas también es algo cíclico, algunas veces este mes, ejemplo, por decir algo, en Vivienda de Interés Social, Colpatria y BBVA son los que tienen la tasa de interés más bajita, que están alrededor del 14.13 efectivo anual, pero digamos hace 2 meses Colpatria no tenía esa tasa, ¿sí? Entonces, el tema de las tasas es algo que va rondando entre bancos y como que se van rotando el turno de quién es el que la tiene más bajita, ¿no? En este momento el fondo es la mejor opción por tasa, pero es la opción más demorada, ¿sí?
Entonces, pues lo que tú decías, si el cliente no tiene afán, si tiene la disponibilidad de tiempo tanto para esperar respuesta como para ir a hacer los trámites, porque ellos no tienen esto que sí tenemos, digamos, nosotros, ¿sí? Que es la facilidad de sacarle el tiempo, incluso manejar todo virtual por correo, casi que sin vernos. Con ellos sí es más todo presencial y por lo general hay que ir a la oficina. Como es una entidad pues que tiene, digamos que la mayor cantidad de clientes, pues tiene un volumen muy alto y no dan abasto con toda la carga operativa que ellos tienen. Aparte, el fondo, pues porque el fondo no, tampoco no da abasto con toda la carga operativa en créditos, porque el fondo también desgasta, digamos, de un ejecutivo hipotecario. Ellos no se dedican como nosotros solamente a buscar clientes o asesorar clientes y dedicarme solamente a su trámite hipotecario. Los ejecutivos de ellos, para poder vincular a alguien a un crédito, lo primero que debe hacer es captar sus cesantías o un ahorro programado. Entonces, se enfocan también mucho en captar ese el dinero del ahorro, entonces se llenan de mucha carga operacional y esto hace que el proceso se vuelva un poquito más lento. Pero pues esa es una opción, igual es una opción que está abierta, pues solamente llenarse un poquito más de paciencia, pero se puede hacer el trámite por allá. Pero el fondo sí nosotros actualmente no lo estamos manejando, pues como Diana lo dijo, porque también para nosotros se nos volvió un desgaste, la verdad, y así la empresa Avid Credit, que es la empresa, el broker financiero con el que trabaja Diana, lo vio así igual manera, entonces dijimos, no, pues la idea de nosotros no está fundamentada en el servicio y en la agilidad de poder brindar una asesoría y una respuesta, sea buena o sea no tan buena, pero pues la idea es poderle decir al cliente a más tardar una semana, aplicas, no aplicas, o aplicas y te aprobamos tanto y con eso miremos a ver qué solucionamos. Pero con el fondo llegaba un mes, 2 meses y el cliente esperando, entonces decidieron más bien pues que el tema del fondo se maneje directamente con ellos, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, Edwin. Tengo aquí otra pregunta. Francisco Dueñas nos pregunta, ¿para el crédito aplica la tasa FRES, que es por 7 años, o dependiendo del banco también aplica los 4 puntos porcentuales de tasa de interés, o es lo mismo? Es lo mismo. Lo que pasa es que anteriormente había un subsidio que era solamente tasa fresh, o sea, no le daban, digamos que una ayuda monetaria a la cuota inicial, sino solamente el descuento de los 4 puntos en la tasa. Ese subsidio ya no existe, digamos que ya el gobierno lo que hizo fue solamente dejar el subsidio de Mi Casa Ya, que es como la unión de la parte monetaria, que ya depende del salario del cliente, depende del SISBEN, del grupo del SISBEN, si le dan 30 salarios mínimos o 20 salarios mínimos. Y ahí de una vez va incluida la tasa fresh. O sea, de una vez ahí con el Mi Casa Ya le aplican los 4 puntos que le descuentan de la tasa que el banco le está ofreciendo. Entonces, a veces si el cliente solamente tiene caja de compensación y por ejemplo temas de tiempo o lo que sea, no pudo aplicar a la caja, al Mi Casa Ya porque es que el apartamento ya se lo iban a entregar y la resolución no salió y bueno, en fin, le tocó renunciar, queda solamente con la caja de compensación, que es la parte monetaria, y pues pierde obviamente el de la tasa fresh. Entonces, siempre es mejor que el cliente aplique el Mi Casa Ya, que es la unión de la parte monetaria, que son 30 o 20 salarios mínimos, y los 4 puntos de descuento en la tasa de interés del banco. Y eso se puede con todos los bancos, o sea, no está, digamos que restringido, eso se puede con cualquier banco tramitar el Mi Casa Ya. O sea, el programa de subsidios es uno solo que hasta hace un año se podía manejar por separado, Sí, una cosa la ayuda monetaria y otra cosa el beneficio en la tasa fresh, ¿sí? Y yo podía, ejemplo, el año pasado ganar más de 4, como el año pasado era por salarios mínimos, si ganaba hasta 4 salarios mínimos podía aplicar a monetario y tasa fresh. Si ganaba entre 4 y 8, solamente podía aplicar al beneficio de la tasa fresh. Eso ya cambió y entonces ahora como el cuento es o todo o nada. Entonces si entras por programa Mi Casa Ya, entras a participar de monetario más tasa fresh por 7 años. De ¿sí? una vez.
Si te vas por el lado de la caja de compensación, entonces debes saber que solamente vas por monetario. La verdad, el del resumen de todo de este tema de los subsidios es que si la persona no gana menos de 2 salarios mínimos, no se desgasten con caja de compensación. Arranquen de una vez con el crédito y con Mi Casa Ya y van por monetario y tasa fresh. Si ganan hasta 2 salarios mínimos y van a aplicar a la concurrencia, o sea, tratar de buscar 30 salarios mínimos de subsidio por un lado y 20 por el otro para un total de 50 salarios mínimos, entonces sí vale la pena hacer primero la gestión por la caja de compensación y después cuando apliquen el crédito con nosotros, lo de Mi Casa Ya. Porque ya quedó todo como empaquetado, por decirlo así, un combo completo del programa es monetario y tasa. Y ahí se aprovechan todos los recursos. Fíjese que tengo el caso de un cliente que por tener ingresos superiores a los 2 salarios, la caja de compensación le aprobó los 23 millones 200. Pero entonces, al no aplicar a Mi Casa Ya no está aplicando entonces al subsidio de tasa fresh. Exacto. Porque la caja de compensación solo le da el subsidio. Solo le da, exacto. Okay. Sí, señora, exacto. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Bien, tengo una pregunta aquí de Bárbara. Bárbara Sierra pregunta, mi caja de compensación es de Antioquia. ¿Me dan subsidio para una vivienda en Bucaramanga? Bueno, esta pregunta realmente es bastante cauciosa porque nunca hemos tramitado un crédito con una caja de compensación fuera de la región, ¿sí? Yo creería que es un tema más como de la caja de compensación que tiene, si le permite usar ese subsidio para otro municipio. Yo creería que no, la verdad, y en nuestra experiencia nunca he legalizado acá en Bucaramanga un crédito con, ejemplo, subsidios de otras cajas de compensación. ¿Cómo es? Cafán o Confama o de otra región, porque normalmente ellos el subsidio lo aplican en la misma región donde está radicada la caja de compensación, ¿sí? Pero por decir algo, bueno, la verdad, yo creo que esa pregunta sí es más hacérsela a la caja de compensación. Si ellos lo permiten, pues no hay ningún inconveniente, ¿sí? Porque pues a la final la caja de compensación es quien va a tener que destinar ese recurso a la constructora donde se esté comprando. Entonces el constructor tampoco no le va a haber ningún inconveniente. El constructor diga, pues desde que a mí me llegue la plata, no importa si me llega de Antioquia, de la costa, de donde sea. Así es. Pero sí, yo creo que la caja de compensación lo más probable es que diga que no, pero pues hay que descartar la posibilidad, ¿sí? Entonces, Bárbara, en ese caso sí te recomendamos hables con tu caja de compensación para ver si la puedes aplicar en el Santander, en este caso, y tenemos inmuebles que se los van a recibir. Por lo menos el proyecto que tengo en Piedecuesta, Barro Blanco, yo sé que sí le reciben la caja de compensación, siempre y cuando la caja de compensación le dé el visto bueno, ¿sí? Allí tendríamos entonces también que revisar el tema con el banco. Yo creería que con el banco tampoco no habría inconveniente, ¿no? A la hora de hacer la escritura, siempre y cuando la caja de compensación diga, sí, acepto que esos recursos vayan para un sitio, para un municipio, en este caso, un municipio diferente al donde está ubicada la caja de compensación. Para un municipio. Okay. Sí, porque lo que dice Edwin es cierto, ellos son sus recursos y sus recursos van a tratar de aplicarlos a su región. Sí. A que no se vayan fuera de la región. Entonces habría que ver, Bárbara, qué te dicen en esa caja de compensación. Si te dan el visto bueno y te dicen que sí, aquí te recibimos con los brazos abiertos. ¿Sí o no, Diana? Claro que sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Bárbara. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir al chat. Ahí estamos dejando los datos. Igual si quieren hablar con Diana, si quieren hablar con Edwin, allí también dejamos los datos. Me pueden escribir a mi WhatsApp. Y con mucho gusto también les comparto la información. Diana y Edwin nos quedaron a enviar, ¿qué fue lo que les dijeron por allí que nos iban a enviar? Que me iban a enviar los datos de lo de CISBEN. Entonces me lo envían y yo lo comparto al grupo del Sur Inmobiliario. Bien, ya son las 8:19, pasando a 8:20, entonces vamos a terminar este bello encuentro
Muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Edwin, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, que se dieron este espacio. Fue 1 hora 20 minutos recibiendo información que yo sé que es muy importante para ustedes. Aquí los esperamos. Tengo inmuebles en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Girón, entrega inmediata, sobre planos, que aplican a subsidio, sin subsidio, nuevos, usados, mejor dicho. No hay excusa. Hay de todo para todos. Sí, Hay de todo. Lo importante es eso, pensar que no hay que destinar nuestros ingresos a un saco roto, cuando podemos ir llenando algo formal, algo que se capitalice en el tiempo y que puede ser que en un principio para ustedes sea un poquito duro o justo, pero créanme que al cabo de 5 años ustedes van a decir, no, fue la mejor decisión. Así Que es. tomamos no seguir pagando arriendo y poder tener algo propio, ¿sí? Así es. Y lo que dice, de igual manera, nosotros también estamos muy abiertos a todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan. De verdad, muchísimas gracias, Iris, y a todos por sacar el espacio. Esperamos mañana todas las llamadas de todas las dudas, porque recuerden pues que cada caso es un caso particular. Sí. Y pues, no, Lo que muchísimas necesiten, gracias. con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias.